estudiantes, bienvenidos a la tercera videoclase de la materia cuatrimestral psicolingüística. En esta ocasión vamos a estudiar el módulo 3, cuyos contenidos principales son la comprensión y la adquisición del lenguaje, por supuesto desde la perspectiva psicolingüística. Vamos a organizar este trabajo, al igual que el material de estudio, en tres ejes. El primer eje va a tratar sobre la lectura, también su decodificación y comprensión, las relaciones entre comprensión y discurso. Vamos a analizar algunos modelos de situación, también modelos de procesamiento de la lectura y de escritura, junto a un modelo que tiene en cuenta la conciencia fonológica y morfológica para la adquisición o aprendizaje del lenguaje. En el eje número 2 vamos a abordar la escritura. Para ello vamos a implementar algunas perspectivas cognitivas acerca de la escritura como proceso. También vamos a analizar la tesis sociointeraccionista acerca del lenguaje escrito como reorganización del proceso de producción lingüística. Y por último, en el eje número 3, vamos a analizar algunas dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura, específicamente las dislexias y disgrafías. Vamos a tener en consideración algunas variables sociales que influyen en el aprendizaje escolar, como parte de las implicancias pedagógicas de las investigaciones psicolingüísticas, que también se nutren de las neurociencias en su relación con la educación. Bien, como mencioné, vamos a iniciar por la lectura, ¿sí? Es importante que nosotros comprendamos que la lectura va más allá de la decodificación, puesto que es un proceso que tiene que revestir de comprensión, ¿sí? Ya que la lectura se caracteriza por ser interpretativa. Bien, es importante que nosotros nos enfoquemos en la lectura, teniendo en cuenta que en ella están implicadas operaciones simultáneas. Dentro de este conjunto de operaciones podemos hablar entonces que algunas son más bien parte del subconsciente y otras que son que necesitan especificaciones conscientes. ¿Sí? Por eso la lectura es una tarea compleja que abarca múltiples procesos y en este caso nosotros podemos evidenciar a través de distintas teorías que la lectura y la escritura conllevan un reconocimiento del lenguaje a partir de su vocabulario, ¿sí? Como ya decía, la lectura es una tarea interpretativa y comprensiva. Por ello es importante que reconozcamos que no existe una lectura, sino más bien una posibilidad de lectura acorde a los límites o a los lineamientos del texto en cuestión que se está interpretando, ¿sí? Esto es importante porque para que realmente exista la comprensión tiene que existir una interacción entre el lector y ese texto leído, porque la comprensión implica generar nuevos esquemas a partir de los esquemas previos en pos de lograr un sentido de pertenencia, una construcción del sentido y de significado específica según la trayectoria de cada individuo lector, ¿sí? Puesto que la finalidad de la lectura es dar significado a una nueva información que penetre en su propio sistema de conocimiento, bien para ampliarlo o bien para cuestionar o rechazarlo, ¿sí? Entonces, de ahí reviste la importancia de que la lectura sea crítica, consciente, ¿sí? Es decir, que exista un amplio margen para la comprensión lectora, puesto que es de suma importancia dentro del desarrollo de las capacidades comunicativas en pos de una educación enmarcada en un enfoque basado en competencias, ¿sí?
Bien, para continuar, teniendo en cuenta cómo funcionan los procesos de lectura en simultáneo con la escritura, ¿sí? Porque son procesos indisociables ya que están íntimamente ligados a la cultura escrita y a la cognición compleja dentro de la lectoescritura, ¿sí? Bien, vamos a estudiar entonces los procesos de lectoescritura a partir de los aportes de Stephen Krashen, ¿sí? Quien plantea diversas hipótesis para explicar principalmente la relación entre el aprendizaje de una lengua materna y una lengua externa o meta, ¿sí? Bien, Krashen postula que existe un input hipótesis, ¿sí? Estos input hipótesis son procesos de aprendizaje consciente, ¿sí? Es decir, que la persona que quiera lograr comprender el significado de un texto, de una lengua, tiene que tener un carácter activo y relevante, estar interesado en realizar esa comprensión, en aprender, es decir, en adquirir y procesar nuevos saberes, ¿sí? El input hipótesis está relacionado a la asimilación comprensiva inconsciente que está potenciada en la lectura informal. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que existe una base de saberes que son inconscientes, que están determinados por la propia genética y el desarrollo evolutivo de los humanos, pero que tiene que ser trabajado, sí, que se potencia, que esta facultad del lenguaje tiene que ser puesta en contextos significativos para que se genere esta comprensión, y mientras mayor exposición y mayor trabajos culturales, a textos, a significados, a símbolos lingüísticos importantes para el lector en cuestión existan, se va a favorecer la comprensión, la adquisición del vocabulario, la escritura, la gramática, ¿bien? Puesto que todos estos aprendizajes inconscientes tienen que tornarse conscientes. Este trabajo vendría siendo entonces, estos tipos de procesamientos son metacognitivos, es decir, que nosotros estamos entendiendo cómo funciona la mente, y a su vez también son metalingüísticos porque utilizamos el lenguaje para construir más lenguajes, más signos que nos interpelen, ¿sí? Krashen también habla del input comprensivo, ¿sí? Que en este caso vendrían siendo las manifestaciones escritas de los hábitos de lectura o escucha que han posibilitado los input hipótesis, ¿sí? O sea que todo este conjunto de estímulos, de factores, de zonas de desarrollo nos van a permitir a nosotros entonces una sistematización consciente de el funcionamiento del lenguaje, y sobre todo hay que rescatar, según la perspectiva de Krashen y también los paradigmas actuales de aprendizaje y también psicolingüísticos de la lectoescritura, los textos y los procesos de lecturas informales, puesto que de esta manera existe una cercanía mucho más directa y se puede lograr entonces darle una función, una utilidad que nos va a permitir entonces acceder a nuevas competencias, a potenciar, a resignificar, a valorar esas capacidades iniciales en competencias mucho más desarrolladas, ¿sí? Entonces de esta manera vemos que todo el input comprensivo también va a favorecer la producción oral, puesto que también se nutre de ella. Una de las premisas que postula Krashen es que se aprende a escribir leyendo, porque justamente lectura y escritura, oralidad y escritura están íntimamente relacionadas, aunque
Emilia Ferreiro postula que se aprende a escribir escribiendo y a leer leyendo, ¿sí? Haciendo valer la redundancia justamente de que hay múltiples procesos que están vinculados y que son complementarios, aunque cada uno tiene su especificidad y por lo tanto es importante estudiar lectura por un lado y escritura por el otro, siempre sabiendo que son dos caras de una misma moneda. Bien, aquí se plantea una serie de pasos que son importantes, que constituyen lo que se comprende como la decodificación significativa, ¿sí? La primera parte de la decodificación justamente es poder tener conciencia de que existen símbolos, letras, variables lingüísticas que simbolizan justamente en la escritura, que estos mecanismos, esta tecnología de la escritura permite reconocer este principio alfabético, de que a cada sonido, de que a cada fono le corresponde una grafía, ¿sí? Y de esta manera entonces se puede lograr la decodificación con el reconocimiento de justamente del alfabeto como medio para producir significados. Luego, esta decodificación se tiene que tornar ya no un procesamiento digamos que requiere una tarea puntual en la que sea esto lo principal, sino que tiene que pasar a un plano de automatización de la lectura, donde los estudiantes ya pasan a reconocer la palabra en su globalidad, el texto en su globalidad, para lograr lecturas más fluidas. Y luego, a través de la implementación de diferentes estrategias de comprensión, se puede llegar a establecer una reestructuración significativa de los saberes previos en conjunto con los saberes que está proponiendo el texto, para lograr entonces la adquisición de un nuevo aprendizaje, es decir, una lectura comprensiva que, por ejemplo, puede desembocar en un nuevo vocabulario, ¿sí? Ya que de esta manera los saberes que antes eran desconocidos pasan a ser conocidos y son parte de la memoria a largo plazo, y esto permite entonces la incorporación de nuevos saberes, como puede ser un vocabulario más amplio. Entonces podemos decir que estas relaciones eran en conjunto, teniendo en cuenta la lectura, ¿sí? Y ahora también es importante que, como veníamos diciendo, tengamos en cuenta la escritura, ¿sí? Para poder escribir, los principios básicos son los que aquí podemos evidenciar, ¿sí? Es de suma importancia, primero, considerar la existencia de una toma de conciencia de la audiencia, es decir, que cuando se produce un texto se está construyendo justamente un producto acabado que va a tener un receptor, y en este caso van a ser lectores. Entonces yo tengo que considerar cuáles son las características, el marco situacional y las posibilidades de comprensión de esos lectores, ¿sí? Cuáles son también las expectativas que se tienen en cuanto a ese texto que yo estoy produciendo. Una vez que yo ya tengo en clara esta situación, puedo pasar a planificar el texto. Para ello es de suma importancia que existan dentro de los conocimientos previos ideas de cómo se estructura un texto, cuáles son sus partes, justamente porque los textos se mueven dentro de discursos, ¿sí? Entonces los discursos son formas que nos van a permitir a nosotros delinear cómo nos manejamos en cuanto a la situación comunicativa. Luego es de suma importancia la revisión, por eso es muy importante releer los fragmentos escritos para poder revisar justamente que esas ideas que estaban en el plano de la mente
se transpongan a lo escrito, a la materialidad, acorde justamente a los sentidos que estamos queriendo transmitir. Por eso es de suma importancia revisar el texto, ya que la relectura nos va a permitir entonces hacer conscientes, evidenciar cuáles son esas tramas que estamos construyendo, y de esta manera vamos a poder hacer revisiones, correcciones de ese texto. ¿Sí? Por supuesto que para lograr esto son importantes estrategias de apoyo, como pueden llegar a ser acudir a otras fuentes, a otros recursos que nos permitan complementar esta información, como puede ser el uso de un diccionario, ¿sí? O el uso de diferentes tipos también de construcción de esquemas o resúmenes que nos van a permitir entonces a nosotros sistematizar esas ideas en el plano de la materialidad escrita, ¿sí? Puesto que la escritura también es, además de ser una tecnología, presenta diferentes tipos de códigos y canales a los que ese texto se tiene que adecuar para lograr su función primordial, que es comunicar mediante la escritura. Continuando con las ideas propuestas por Krashen, podemos hablar de la hipótesis de la diferenciación entre adquisición y aprendizaje. Aprendizaje es un proceso consciente a través del cual el individuo tiene la capacidad de explicar las reglas gramaticales de la lengua meta. También el individuo se ocupa en la manera que el mensaje es transmitido, dejando de lado su fluidez, justamente porque el aprendizaje está ligado a la lectura y a la escritura, mientras que la adquisición está relacionada con el habla y la escucha. Se trata de un proceso automático que se desarrolla en el nivel del subconsciente, nace por la necesidad de comunicación del sujeto, y para que ocurra la adquisición es necesaria una gran interacción del individuo con la lengua meta. ¿Sí? Tenemos que recordar entonces que Krashen habla de cómo se dan los procesos de adquisición o aprendizaje de las personas en relación a una lengua meta, ¿sí? Una lengua extranjera que se quiere comprender y aprender. Por eso también es importante que tengamos en cuenta esto. De todas maneras, estas hipótesis también pueden llegar a ser válidas para niños en la adquisición o aprendizaje del lenguaje, puesto que cuando hablamos de que el aprendizaje es un proceso consciente, nos remitimos a las ideas anteriores. La persona tiene que estar motivada para lograrlo y tiene que tener justamente una educación, una transposición didáctica, una secuenciación de contenidos y de estrategias que logren que esta persona pueda comprender los contenidos metacognitivos y metalingüísticos de esa lengua, para poder estructurarla y partir como base de la lengua anterior, pero justamente lograr una nueva estructuración gracias a esta comprensión. Por eso es que los mensajes, como requieren de un compendio de procesos complejos, pierden la inmediatez en el tiempo y son construcciones diferidas. Por ejemplo, los textos escritos, ¿sí? Mientras que en la adquisición está más vinculado entonces al proceso filogenético, porque los seres humanos poseemos justamente la facultad del lenguaje, que muchas de las teorías proponen que parte de esta información es genética e innata, pero que justamente para que se produzca, para que se potencie esta facultad, es necesaria la íntima relación y la gran interacción del individuo con la lengua meta o con la lengua madre para que se logre, ¿sí? Porque solamente
con estas capacidades base no es suficiente para lograr la adquisición del aprendizaje de un lenguaje, sino que se requiere también de fuertes estímulos, interacciones y sobre todo experiencias significativas en las que se logre la inferencia y la comprensión. Bien, otras hipótesis que propone Krashen son la hipótesis del monitor, la hipótesis del orden natural, la hipótesis de insumo y la hipótesis del filtro afectivo. La hipótesis del monitor plantea como principio rector la autocorrección, ¿sí? Tenemos entonces que una lengua extranjera, la lengua meta, va a ser justamente el monitor va a ser el referente al cual se quiere alcanzar. Si entonces ya existe esa lengua consolidada a la que se quiere acceder y, por ejemplo, un monitor podría llegar a ser un profesor de inglés, en nuestro caso que hablamos español, o también un manual de la gramática anglosajona para poder justamente utilizar la lengua materna como un sistema de adquisición que va a servirnos de base para incorporar este sistema de aprendizaje que viene haciendo el monitor, que controla hasta qué punto se está logrando justamente llegar a ese modelo planteado. Otra hipótesis es la hipótesis del orden natural, que está íntimamente relacionada con la adquisición, puesto que son de suma importancia la conciencia de las estructuras gramaticales, aunque muchas veces estas estructuras son parte de nuestra adquisición del lenguaje de forma inconsciente y se remiten también a la gramática universal. Por eso es que la hipótesis del orden natural está más bien vinculada a las lenguas maternas. En la hipótesis de insumo podemos hablar de que existe la lengua meta para potenciar las competencias lingüísticas, ¿sí? Esta lengua meta nos va a servir justamente de insumo, de material, para que es a lo que se quiere llegar. Por eso es necesario que a partir de las capacidades previas se considere que esta lengua nueva es un campo de conocimiento extra que nos va a permitir potenciar nuestras capacidades lingüísticas. Por eso la comprensión, en el caso de la hipótesis de insumo, deviene en habilidades metalingüísticas, es decir, comprender la gramática, saber cómo se estructura un texto, comprender además cuáles son las situaciones pragmáticas que requieren determinado registro u otro. Bien, además podemos agregar la hipótesis del filtro afectivo, ¿sí? Ya que existe una predisposición para que los aprendizajes se den de una manera más efectiva. ¿Sí? Entonces es de suma importancia que en el proceso de aprendizaje o adquisición de la lengua existe una motivación positiva, una confianza y también, más que nada, una confianza interna, una autoestima, ¿sí? Para evitar la ansiedad, puesto que ante tan complejos sistemas es necesario que nosotros sepamos que de a poco se pueden lograr justamente estas capacidades que se esperan, ¿sí? Bien. Podemos hablar de que existen diferentes tipos de lecturas, ¿sí? Estos tipos de lecturas son complementarios e incluso se pueden entender como etapas de una lectura comprensiva en términos generales, ¿sí? Podemos hablar entonces de la lectura lineal, cuyo propósito es aprehender contenidos explícitos del texto, es decir,
saber hacer estos contenidos que están explícitos en el texto, es decir, saber delimitar de forma concreta cuál es la referencia para poder entonces explicar y saber la delimitación específica de eso que se está queriendo transmitir en el texto, es decir, que sería una lectura más bien objetiva, ¿sí? Luego podemos hablar de una lectura deductiva, cuyo propósito es captar la información implícita en el texto. Una vez que ya se comprendió qué quiere decir ese texto, qué es lo que transmite ese texto, podemos hablar entonces de cuáles son las cuestiones implícitas, los sentidos profundos que nos van a permitir a nosotros reconstruir cuáles son nuestros conocimientos previos que nos sirven para complementar con esta nueva información y lograr de esta forma significados relevantes que se van a seguir potenciando en una lectura sintética, que consiste en la búsqueda de las ideas principales y secundarias del texto, ¿sí? Una vez que yo ya entonces he decodificado lo que significa ese texto, puedo construir sentidos, también puedo entonces delimitar cuáles son las partes que me van a ser de mayor importancia y las cuales sería preciso que se guarden, que se almacenen, ¿sí? Que se pasen a ser parte del conjunto de la información de la memoria a largo plazo, puesto que revisten informaciones significativas, ¿sí? En este caso serían las ideas principales y descartando las ideas secundarias. Las competencias lingüísticas que desarrolla la lectura son múltiples. Tenemos, por ejemplo, que la lectura enriquece el correcto uso del vocabulario y estructuras lingüísticas, la capacidad de comunicarse favoreciendo el desarrollo social. Permite pensar de forma crítica, enriqueciendo y estimulando intelectualmente al lector, además que logra que se construyan argumentaciones y conclusiones lógicas, también favorece la imaginación del lector y satisface las necesidades informativas y estéticas. Bien. Como veníamos diciendo, el proceso de lectura consiste en comprender, en encontrar sentido y significados. Por eso se trata de un conjunto de procesos complejos donde la principal relación es la interacción entre el lector y el texto, donde el lector logra una interpretación partiendo de fuentes de información como son el texto, el contexto y los conocimientos previos. De esta manera se permite la construcción de una experiencia en pos de una calidad y de una cantidad de esquemas renovados que en un principio eran limitados y luego se van ampliando gracias a la realización de inferencias. Entonces podemos entender que las lecturas y los textos están ubicados y son parte de un discurso, ¿sí? Los discursos son la aplicación concreta del sistema lingüístico cuando éste se queda a cargo o es asumido, incluso transformado por el locutor en su acto de habla. ¿Bien? Para comprender la lectura entonces tenemos que ir a un plano más global y saber que siempre va a estar en función de los discursos, diferenciando por supuesto la idea de discurso como producción de texto oral, ¿no? Estamos hablando de discurso en términos semióticos. Por ello, los discursos se clasifican de acuerdo a sus propósitos y elementos de la realidad a los que prestan atención, ¿sí? Ya que circulan en determinados ámbitos como pueden llegar a ser científico-tecnológico, estético, como es la literatura, religioso, retórico, educativo, histórico o político. Bien.
Ahora que ya hemos delimitado un poco más qué significa la lectura, podemos ahondar hacia los modelos que pretenden explicar el fenómeno de la comprensión lectora. Vamos a ver que existen desarrollados en el módulo 3 modelos, que son ascendente, descendente e interactivo. Los modelos son procesos para que una teoría se considere que es un modelo, tiene que cumplir con ciertas características. Ellas son que debe tener en cuenta, estudiar de forma simultánea los procesos cognitivos y también los tipos de información de los procesos de lectura, ¿sí? Ya que son de suma importancia las interacciones entre ambos. Y si una determinada teoría habla solamente de los procesos cognitivos o solamente de los tipos de información de la lectura, entonces no puede ser considerado un modelo, ya que estaría siendo restrictiva. Bien, vamos a hablar primero del modelo ascendente, ¿sí? En el cual se tienen en cuenta las mínimas unidades o elementos del lenguaje que hay en un texto para luego ir ampliando la noción hasta justamente llegar a niveles superiores como son los textos. Por eso es que los modelos ascendentes parten de, primero, la base de perceptual, ¿sí? Los individuos, una vez que logran identificar dónde existe un texto, pueden luego identificar sus elementos mínimos, como pueden llegar a ser las letras, se identifican letra por letra, luego con las letras se formarían palabras, con las palabras oraciones, con las oraciones párrafos y con los textos. De esta forma, cada información de las unidades y los niveles inferiores sirven como insumo para llegar a los niveles superiores. En los modelos descendentes podemos hablar de un trayecto contrario, ¿sí? Se trata entonces de la anticipación mediante claves. Estas claves pueden ser de diferentes tipos, como grafofonológicas, sintácticas o informaciones contextuales, ¿sí? A partir de la lectura global, es decir, de un paneo, de un proceso de percepción del texto, podemos entonces partir de informaciones específicas que nos van a permitir construir anticipaciones, hipótesis de lecturas que nos van a conducir a lograr justamente esquemas para luego ir consolidando y especificando ese contenido que se está leyendo, ¿sí? Por último, tenemos el modelo interactivo, ¿sí? Este modelo interactivo lo que busca es la reconstrucción del significado del texto durante la lectura, ¿sí? Entonces, cuando se va realizando esta lectura, el sujeto lector lo que va a hacer es construyendo una interacción simultánea entre su conocimiento previo y el contenido. Un ejemplo claro de modelo interactivo es cuando encontramos una palabra desconocida en un texto, pero no recurrimos instantáneamente al diccionario, puesto que la información del cotexto, es decir, que está en ese mismo contexto de lectura, nos va a permitir a nosotros delimitar parámetros de significación para construir esquemas suficientes e ir continuando con esta lectura que luego se puede complementar con el uso del diccionario, pero que sería suficiente gracias a esta interacción simultánea que se logra. Bien, podemos pasar entonces, ya que hemos hablado de modelos de lectura, a un modelo de producción escrita. En este caso vamos a analizar el modelo de John Hayes y Linda Flower, ¿sí? Ellos hablan de un entorno de la tarea y la situación comunicativa.
Esta es la primera instancia que tienen en consideración, puesto que, como ya veníamos desarrollando con anterioridad, la tarea de escritura demanda de un trabajo de conciencia del escritor para construir justamente el marco situacional en el que se va a desarrollar su texto, ¿sí? Por eso es importante que considere y tenga muy en claro cuál es el tema que va a tratar, la audiencia a la que se va a dirigir y cuál es el motivo que lo mueve a producir este texto y que a la audiencia mueve a escucharlo, ¿sí? A leerlo, en este caso también. Este texto producido también es en una situación específica, ¿sí? Entonces es importante que se tengan en cuenta todas las condiciones pragmáticas de este texto, ¿sí? ¿Quién es el que escribe? ¿Por qué escribe? ¿Para qué escribe? ¿Para quién escribe? ¿Qué escribe? ¿Cómo lo escribe? ¿Sí? Bien, además porque los textos escritos son producciones acabadas, ¿sí? Entonces tiene que considerar todas las informaciones que tienen que ir incluidas para que el lector no se pierda de los significados que quiere transmitir, puesto que se pierde justamente esta simultaneidad. Algo que es importante tener en cuenta es la memoria a largo plazo del escritor, ¿sí? El escritor ya posee saberes que conservan su memoria a largo plazo, que les van a servir como esquemas de organización para construir este entorno de la tarea, ¿sí? De esta forma entonces puede delimitar planes, ¿sí? Para organizar y fijar metas que le permitan traducir este texto de forma adecuada, coherente y cohesiva para luego revisarlo, leerlo y corregirlo y de esta manera generar versiones que se vayan aproximando a este texto final. ¿Sí? Entonces todo este trabajo de planificar, trasladar o traducir y revisar constituye un monitoreo entre la lectura y la escritura que se van a ir logrando en pasos diferidos, ¿sí? Bien, otro modelo que podemos tener en cuenta es el modelo de conciencia fonológica y morfológica, que en este caso está íntimamente ligado a la alfabetización, es decir, a los procesos de enseñanza de la lectoescritura, ¿sí? La conciencia fonológica está vinculada con la doble articulación del lenguaje, ¿sí? Puesto que se trata de un modelo que prioriza las destrezas de segmentación y decodificación de la lengua mediante justamente la consolidación de el planteo del código ortográfico. Bien, existen diferentes formas de encarar la conciencia fonológica y morfológica. Tenemos por un lado que el reconocimiento fonológico, ¿sí? Que es otro modelo explicativo en el cual las letras y palabras se reconocen simultáneamente. De esta manera, al percibir una palabra, se activan a la vez las unidades de reconocimiento de letras y de palabras, como en el ejemplo que está postulado. Otro caso podría ser cuando mediante la ruta fonológica se logra delimitar, ¿sí? Que por ejemplo, los niños o los adolescentes ante un mismo fono, ante un mismo fonema, hasta un sonido de lengua, pueda distinguir que existen diferentes representaciones grafemáticas, ¿sí? Otra ruta para lograr el reconocimiento fonológico es la léxica. La ruta léxica tiene en consideración algunos saberes propios de la ortografía para luego vincularlos, generar una interacción, una construcción de símbolos, de representaciones entre esa letra y un significado. Por ejemplo, cuando los niños dicen la M de mamá o cuando dicen
repiten determinadas sílabas como pape, pipo, pu, para jugar a construirlas, a intercambiarlas de lugar y construir palabras, ¿sí? Otro caso de destrezas de segmentación y de codificación que se dan en procesos de conciencia fonológica y morfológica como modelos de adquisición, de aprendizaje de la lengua, son las palabras tomadas de forma holística. Por ejemplo, el caso de la palabra generadora, ¿sí? A partir de una palabra que se identifica claramente cuál es por ejemplo, esa vinculación específica a un texto, se puede construir luego una serie de vinculaciones para ir dando lugar a estructuras más complejas, ¿sí? Bien. Otro caso de modelo de conciencia segmental o morfológica es cuando se trabaja el reconocimiento y análisis de las unidades significativas del lenguaje, facilitando el paso de la información gráfica a la verbal. Un ejemplo de ello es cuando los niños asimilan distintas situaciones, por ejemplo, narrativas en cuentos ilustrados, o también en el ejemplo que podemos ver aquí plasmado. Bien. Pasamos entonces a desarrollar la escritura, ¿sí? Para hablar de escritura, entonces, tenemos que mencionar el aprendizaje de la lectoescritura, que se caracteriza por la utilización de signos auxiliares que permiten restablecer en la memoria del sujeto alguna imagen, concepto o frase, ¿sí? La escritura puede ser encarada desde diversas perspectivas cognitivas acerca de la escritura como proceso. De esto podemos decir que la mayoría de los investigadores coinciden en señalar que existen 4 procesos cognitivos implicados en la escritura. Vamos a mencionarlos desde el más complejo hasta el de mayor implicancia cognitiva, ¿sí? Que son la planificación del mensaje, la construcción de las estructuras sintácticas, la selección de palabras y los procesos motores, ¿sí? Por ejemplo, entonces, si existe un proceso de lectoescritura, lo primero que se tiene que trabajar son los procesos más sencillos para que luego se vayan automatizando y el foco esté en los procesos más complejos, como son la construcción de las estructuras sintácticas y la planificación del mensaje. Bien, vamos a pasar a abordar la escritura a partir de la teoría interaccionista del lenguaje, ¿sí? Es importante que sepamos que el lenguaje no constituye un objeto de estudio en sí mismo para la psicolingüística, sino que se constituye en un vehículo hacia operaciones generales del procesamiento informático. Por ello, algunas de las posturas teóricas de Noam Chomsky quedan por fuera de la psicolingüística al solamente basarse en el componente lingüístico, ¿sí? Como vemos acá en este gráfico, la base de la teoría chomskiana es el componente sintáctico, a través del cual se logran estructuras profundas que están revestidas dentro del componente semántico y a través de la articulación del componente sintáctico en vínculo estrecho con el componente semántico se logra una transferencia hacia la estructura superficial, que es el componente fonológico, que en este caso vendría estando conformado por la relación entre grafema y fonema, ¿sí? Bien, pero dejando de lado entonces todo lo que tiene que ver con las operaciones cognitivas. Por eso es que esta teoría queda invalidada y debe ser por sí sola, debe ser entonces complementada con teorías cognitivas como las que proponen Jean Piaget y Lev Vygotsky,
¿sí? Entonces podemos hablar de un avance progresivo en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura. Este avance está vinculado a la sociedad. Como ya habíamos mencionado, la escritura nos sirve para resignificar y construir significados propios que nos enmarcan como sujetos críticos de una sociedad. Y también se da de acorde a distintas etapas propias de la psicogénesis de las personas, ¿sí? Es decir, a partir del desarrollo ontogenético que se pueda llegar a lograr en estrecho vínculo con los contextos sociales que favorezcan estos procesos, ¿sí? Un caso que podemos mencionar de cómo funciona la teoría interaccionista del lenguaje es teniendo en cuenta que muchas veces los infantes construyen, manifiestan gestos con referencias lingüísticas, ¿sí? Un caso podría ser un niño que hace con las manos una X, ¿sí? Marcando que algo está mal, incorrecto, como dicen, error, ¿sí? Entonces, a partir de esta vinculación de ese gesto, se puede llegar a construir entonces que esa letra constituye en algunos contextos determinados la significación de un error, de un equívoco, de algo que no pertenece. Bien, entonces de estas maneras podemos hablar que se va generando el juego simbólico para adquirir justamente el desarrollo de la función simbólica que constituye como parte de la sustitución que necesitan los procesamientos cognitivos para lograr reconstrucciones del significado, ¿sí? También un caso de esto es cuando un niño, como ya decíamos, ve en un libro determinadas imágenes y no sabe leer, pero puede llegar a construir algún relato narrativo porque ha reconstruido información a partir de esos gráficos y está intentando entonces delinear y está construyendo estructuras de forma organizada de cómo funciona la lectoescritura, aunque en determinadas etapas solamente pueda pensar que eso sirve para significar o que es una actividad de los adultos, y luego en una etapa superior podría hablar entonces de un simbolismo directo de la escritura como un medio para recordar, porque es un portador de significado y porque tiene una utilidad mnemotécnica, y de esta forma entonces se puede lograr la significación de nuevos conocimientos que son justamente lo que ha logrado esta persona que está en proceso de lectoescritura gracias a la reacomodación de esos esquemas premios y la asimilación de los saberes nuevos, lo que genera una equilibración, es decir, un nuevo aprendizaje. Bien. No siempre el aprendizaje de la lectoescritura se da en las condiciones esperadas o que se consideran comunes a la generalidad de los humanos. Existen dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura. Dos de ellas son la disgrafía y la dislexia. Bien. Tenemos por un lado la dislexia, que afecta principalmente a la lectura, mientras que la disgrafía afecta principalmente a la escritura. La disgrafía está relacionada al aspecto físico de escribir, es decir, a realizar los trazos que implica la escritura, o sea, más centrada en la motricidad, aunque también existen disgrafías específicas que están vinculadas a la percepción de las formas y las organizaciones en las que están enmarcadas los textos. La dislexia es una dificultad un poco más compleja que la disgrafía, puesto que está vinculada a la conciencia fonológica, es decir, al impedimento de la decodificación.
muchas veces la disgrafía tiene sus precedentes en alteraciones neuronales que generan relaciones ineficientes en el procesamiento de la memoria a largo plazo y las nociones espaciotemporales que permiten entonces articular diferentes tipos de textos, ya sea de forma escrita u oral. ¿Bien? Existen algunas variables sociales que influyen en el aprendizaje escolar, que son muy importantes de tener en cuenta cuando nos posicionamos frente a dificultades de la adquisición de la lengua o de el aprendizaje de la lengua, puesto que más allá de las capacidades cognitivas o las dificultades de los niños, nosotros como docentes no tenemos la capacidad para diagnosticar, pero sí para detectar ciertas variables que nos van a permitir derivar estas situaciones a profesionales que justamente puedan acompañar este trayecto de aprendizaje acorde a las especificidades de ese individuo, ¿sí? Entonces, es importante que consideremos estas variables individuales en el contexto de las variables también escolares, psicológicas y sociales en las que pueda estar inmerso el estudiante que nosotros o nuestro grupo de estudiantes. Bien, de todas formas, estas son variables que influyen en el aprendizaje, ¿sí? Porque recordemos que la psicolingüística es una ciencia del lenguaje, de la mente, y es una ciencia experimental que no postula saberes vinculados a la didáctica. Entonces nosotros tenemos que considerar todo este tipo de variables como información importante para luego hacer transposiciones didácticas que desemboquen en aprendizajes relevantes y significativos. Bien, en íntima relación con la educación podemos mencionar a la neurociencia. Los factores que influyen en la neuroeducación, es decir, en la intersección entre las neurociencias que estudian la estructura y función del lenguaje junto a la pedagogía, es decir, al aprendizaje, son las emociones, que considerar que no hay ni buenos ni malos estudiantes, sino que personas que siempre tienen capacidad de aprender y de reaprender, que no están determinadas por las variables que pudimos haber mencionado con anterioridad, sino que más bien están enmarcadas en ellas y que por lo tanto tenemos que afrontar el desafío pedagógico de permitirles que sigan aprendiendo y no justamente estigmatizarlos. ¿Sí? Es importante además justamente en consideración de esto del estigma, ¿sí? Evitar el estrés, puesto que las expectativas tanto sociales, individuales e institucionales que hay en torno al aprendizaje, sobre todo a la alfabetización, son muy altas y el estrés no potencia ni permite un espacio productivo para lograrlo. Además, es importante tener en cuenta que las experiencias de aprendizaje deben ser multisensoriales porque nosotros aprendemos con todo el cuerpo, ¿sí? Más allá de la mente, es importante que sepamos que todo nuestro organismo está diseñado para lograr aprendizajes y por ello es de suma importancia que nosotros ocupemos todos los elementos disponibles para lograrlo. Bien, hasta aquí la videoclase del módulo 3 de psicolingüística. Muchas gracias por su atención.